Gracias, diputada Sauri. En legislaturas anteriores, cuando éramos oposición, no se nos quería ni escuchar. En el debate hablaba Mario Di Constanzo cuando no se había apeñado y no se había ido al PRI. Y luego Jaime Cárdenas y yo interveníamos aquí en contra en lo general y no aguantaban el PRI y el PAN más nada, una intervención. Hoy hay 12 intervenciones en contra, 12 en favor, porque no rehuimos el debate. Por otra parte, los 2 años anteriores estaba tomada esta Cámara por las presiones en torno al presupuesto. Hasta las organizaciones sociales y los diferentes sectores que han estado exigiendo presupuesto han reconocido, al no presionarnos el día de hoy, que no tenemos margen de maniobra. Se actúa con mucha irresponsabilidad, porque aquí es una discusión no técnica, sino es una discusión política. Se actúa con mucha irresponsabilidad cuando la oposición se sube a tribuna a decirnos todo el abanico de posibles espacios de inversión pública que podría haber y podríamos estar de acuerdo en ello, si hablaran con sinceridad. Pero yo les respondería claramente que no es falta de cariño, es falta de recursos económicos. Si dijeran que nuestro gobierno es ostentoso, que gasta una barbaridad en privilegios, que está dándole la espalda a sus planteamientos centrales, pues yo entendería las críticas. El compañero presidente se bajó 83% el presupuesto para la presidencia, 83%. Los gobernadores golpistas que quieren hacer una república diferente a la mexicana. Sí, cómo no, con mucho gusto. Diputada Margarita García García, ¿con qué objeto desea hacer uso de la palabra? Diputada Sauri, quisiera hacerle 2 preguntas muy rápidas al orador, si me permite, por favor. ¿Acepta usted, diputado Fernández Noroña, 2 preguntas de la diputada García García? Por supuesto, la oposición no me va a preguntar nada, entonces le acepto a la compañera Margarita sus preguntas. Adelante, diputada García García. Muchas gracias. Diputado, me llama mucho la atención que los diputados de la oposición siempre se rasgan las vestiduras, pero además siempre los veo furiosos, rabiosos, muy encabronados en contra de este presupuesto. Yo quisiera que me contestaras a qué se debe, porque no encuentro motivo. Y en otra, ¿tú crees que tiene que ver un poco que anteriormente el presupuesto se manejaba a discreción y que se detiene en una nota a ex líder juvenil del PRI acusado por desvío de recursos? Esta nota salió el 6 de noviembre y ¿tú crees que tiene que ver en estos temas? Por eso se expresan y por eso ofenden tanto al pueblo y a nosotros y que quisieran hacerse los pulcros. ¿Qué me puedes contestar, diputado, de estos temas? Bueno, yo creo que Luis Videgaray, cuando lograba, pues creo que unanimidad aquí en la Cámara de Diputados, pues no es que fuera un genio de la política, sino era un genio del moche. Le daba a todos su parte presupuestaria, le daba a cada fracción parlamentaria. Además trajeron la perversidad en el Estado de México, desde siempre, a los diputados locales les dan varillas y cemento como parte de su ingreso para que den en los municipios este tipo de materiales para hacer clientelismo electoral. Cuando Peña llegó a la presidencia, llegó al nivel de perversidad de traer ese esquema, pero no les daba varillas y cemento, sino les daba millones de pesos del presupuesto para que hicieran obras. Por ejemplo, si revisáramos los presupuestos del sexenio anterior, veríamos que se hicieron muchísimos centros deportivos. No existen, pero estuvieron presupuestados. Fueron entregados por esa vía para que
los diputados y diputadas de las diversas fracciones que entraban en estos niveles de corrupción, pues recibieran los recursos que ejercían discrecionalmente. Yo estoy convencido que si esos centros deportivos se hubiesen hecho, seríamos una potencia en la materia. También se informaban carreteras que a la fecha no existen. Yo la otra vez andando, por ejemplo, por Puebla, me llevaba, ya ven que ahora los teléfonos son bien inteligentes, y me llevaba una carretera que se morían de la risa los pobladores cuando pregunté, porque me dijeron, no existe, hay 5 kilómetros que no existen y entonces no se puede conectar la carretera y te tienes que regresar e ir por el otro lado porque eso no está en el mapa, está en la información, pero no existe en la realidad. La verdad es que fueron unos genios de la corrupción, unos genios del engaño, unos genios malignos, y por eso están tan indignados. Vienen aquí y se rasgan las vestiduras, como bien comentas, a decir que los niños con cáncer, que los problemas médicos, que las escuelas, que los hospitales, que los caminos. Y yo les pregunto, ¿qué hicieron de todo eso? Bueno, el caso que me comentabas del joven del PRI, pero ¿para qué vamos tan lejos? Si simplemente ahora que nos proponían un equipo de asesores en materia económica, yo preguntaba si Luis Videgaray iba a encabezar y corre el riesgo de no poder hacerlo o de hacerlo desde la cárcel porque está acusado de graves delitos de corrupción. Entonces, yo creo que por eso están tan indignados los legisladores paniaguados y los del ex revolucionario de la Revolución Mexicana, porque ya no tienen ese margen de acción, ya no tienen ese margen de maniobra. Pero yo aprovecharía la pregunta inclusive para ir más lejos y decirle a los compañeros y compañeras del PRI y del PAN y sus auxiliares de Movimiento Paniaguado y de PRD-PRI. Estas fórmulas que nos están dando, ¿por qué no las aplicaron antes? Yo no me canso de repetirles en tribuna que durante los gobiernos de Fox y del comandante Borolas recibieron 687 mil millones de dólares solo por Pemex, solo por Pemex. ¿Y dónde están los hospitales, las escuelas de tiempo completo, los comedores en las escuelas, la infraestructura, todo lo que están, el apoyo al campo? Todo lo que están comentando, dónde se hizo, cómo se realizó, cómo se materializó, de qué manera se hizo posible. No existe. Y se enojan, termino con esto la respuesta a la pregunta, se enojan cuando les decimos que nos entregaron el país en los huesos, que nos entregaron todo hecho un desastre, nos vienen a decir con una caradura aquí que la deuda externa que subió, pues sí es la misma deuda que nos heredaron. Nuestro compañero presidente no ha pedido un centavo partido a la mitad de préstamo, pero por todas las dificultades generadas por la llamada pandemia, se modificó la paridad del peso con el dólar, eso tiene un impacto en mayor cantidad en pesos, menos debemos en dólares, más debemos en pesos, y nos vienen a decir que nosotros incrementamos la deuda y que cuánto el Producto Interno Bruto. Bueno, son de una desvergüenza increíble. En fin, compañera, termino mi respuesta diciéndote pues que sí los veo un poco molestos, que sí los veo un poco indignados, pero creo que su indignación es pura hipocresía, porque en realidad lo único que quieren es manejar el presupuesto para ellos nuevamente, para volver a robar, para volver a traicionar al pueblo, para volver a enriquecerse al cobijo del poder y para seguir trabajando en beneficio de los grandes empresarios extranjeros y nacionales, de la oligarquía nacional a la cual servían desde siempre en las alianzas que hicieron permanentemente. 90% de las cosas contrarias, 90% de las cosas de la legislatura las han votado juntos el PRI y el PAN, y el 100% de las cosas contrarias al pueblo las han votado en esta soberanía. Creo con esto haber respondido y agradezco mucho tus preguntas. Ya terminé mi respuesta, diputada Saura. Adelante, diputado. Fíjense cómo son las cosas. Hoy estoy tan tranquilo porque como casi no están los del PAN y no me están gritando, entonces puedo estar sereno compartiendo las reflexiones.
Ya parece que por lo menos se entendió que lo que hay que hacer es plantear aquí los argumentos. Los caciquillos de Guanajuato, que roban y roban al pobre pueblo y lo empobrecen, lo tienen en un nivel de desigualdad social brutal, pero vienen aquí a tribuna a presumirnos que son empresarios, que generan empleos. Ojalá le hicieran caso a Eugenio Garza Sada y lo imitaran un poquito, por lo menos en la política social que hacía este empresario neoleonés. El día que me vengan a presumir en tribuna no que generan utilidades, sino que sus trabajadores y trabajadoras son los mejores pagados del país, que tienen seguridad social, es más, que tienen un contrato colectivo de trabajo superior al de cualquier empresa de la nación, entonces sí diré, ah, caray, qué personas más sensibles, más humanas, más comprometidas. Pero son de los que van a misa, decía mi abuela, come santos cagadiablos, porque son unos reverendos hipócritas, redomados. Se dicen muy creyentes, se dicen muy entregados, pero son terribles, son el lobo del ser humano, son explotadores feroces, terribles. Pero cómo se adornan aquí en tribuna, decir que generan empleo y riqueza para el país. Ignorantes supinos, porque la riqueza se produce con trabajo, no se produce de ninguna otra manera. Y quien genera la riqueza en este país es el pueblo trabajador, los hombres y mujeres que trabajan mínimo 10 horas al día y que reciben salarios miserables gracias a la alianza del PRI y el PAN, que les quitó sus derechos laborales, que les quitó la seguridad social, el aguinaldo, la jubilación, hasta las prestaciones más elementales, el reconocimiento de la relación laboral. La verdad es que vienen a amenazarnos, y con eso termino, de que el pueblo ya despertó. Pues claro que ya despertó, por eso perdieron el 1 de julio de 2018 y por eso perderán en junio de 2021. Va a ser dura la elección del año entrante, pero los vamos a arrasar. Es más, yo sí hago votos, lo digo aquí en tribuna, a que el PRI y el PAN se quiten la máscara y vayan juntos en la elección, son lo mismo. Vayan juntos, de una vez. Que quede claro que hay dos partidos en México, los que están con el pueblo y los que están contra el pueblo, y de una vez que se quiten la máscara y demuestren que son lo mismo. Se llame Alianza Basurero de la Historia. Vayan juntos, de verdad, les pongo un monumento en el Zócalo de la Ciudad de México. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras.